Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa redonda titulada Amor, Amar y Cuidar, el matrimonio ante la adversidad de la enfermedad. No podemos comenzar este acto sin ponernos en manos de Jesús rezando una oración que escucharemos de la boca de nuestro arcipreste don José Antonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, te bendecimos y te damos gracias porque hoy la pastoral familiar y la pastoral de la salud nos han convocado en torno a ti. Tú que recorriste los caminos haciendo el bien, que detuviste ante cada dolor, que tocaste con tus manos las heridas y devolviste la esperanza a los que sufrían. Hazte presente en medio de nosotros en este encuentro. Te presentamos a tantos matrimonios y familias que atraviesan la prueba de la enfermedad, el desgaste y la incertidumbre. Tú conoces el cansancio del que cuida cada día sin descanso. Tú conoces la soledad del que sufre en su cuerpo y en su espíritu. Sostén a unos y a otros. Hazle sentir que en la cruz de cada jornada tú caminas a su lado. Danos un corazón semejante al tuyo, un corazón grande, capaz de amar sin medida, de cuidar con paciencia y de servir con generosidad y ternura. Enséñanos que el amor verdadero se prueba en la fidelidad de lo cotidiano. Ayúdanos a descubrir que al cuidar del esposo, de la esposa, del hijo o del hermano, te estamos cuidando a ti. Ilumina este espacio de diálogo y reflexión que la Iglesia, a través de la pastoral familiar y la pastoral de la salud, ofrece hoy. Que tus palabras resuenen en las nuestras, que este encuentro brote consuelo para el que está herido, luz para el que camina en oscuridad y esperanza para el que se siente vencido. Que todo lo que compartamos nos ayude a renovar el sí que un día pronunciamos ante ti y a vivirlo cada día, como camino de santidad en el matrimonio y la familia. Amén. A continuación, don José Antonio nos hará una breve introducción para acercarnos un poco al tema sobre el que vamos a dialogar esta tarde. El tema es amar y cuidar el matrimonio ante la adversidad de la enfermedad. La pastoral de familiar y la pastoral de la salud del arciprestazgo de Écija convocan este encuentro como un espacio de comunión, escucha y esperanza. Queremos detenernos juntos para contemplar a la luz del Evangelio cómo el amor matrimonial es llamado a crecer y sostenerse también en el tiempo de la prueba, cuando llega la enfermedad y la necesidad de cuidado mutuo. Es una invitación a redescubrir que el sí dado ante Dios se hace carne cada día en la entrega, la ternura y la fidelidad, especialmente en la fragilidad. Como nos recuerda la palabra, llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Con la ayuda del Señor y el testimonio de quienes nos acompañan, reflexionaremos sobre cómo cuidar al otro es también un camino de santidad y de gracia para el matrimonio y la familia. En palabras del Papa Francisco, cuidar de quien sufre no es solo un gesto de humanidad, sino un modo de expresar el amor personal que da sentido a la vida. Pues nos acompañan hoy tres personas que viven esta realidad desde distintos ámbitos: la medicina, la experiencia familiar y el acompañamiento espiritual de la Iglesia. Queremos que esta conversación sea sencilla, humilde, humana y esperanzadora, no para dar recetas fáciles, sino para compartir luz, esperanza y fe. Seguidamente, don Francisco, nuestro párroco, nos va a presentar a estas tres personas que tan amablemente han querido compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Vamos a leer una breve reseña sobre cada uno de los ponentes. Comenzamos con doña Alicia Hidalgo Villalón, esposa y madre de Fuentes de Andalucía. Es un honor presentar hoy a una mujer cuya vida refleja de manera ejemplar
muchos de los valores que inspiran esta mesa redonda sobre familia y salud. Doña Alicia Hidalgo Villalón tiene 58 años y es la tercera de 4 hermanos. Desde muy joven aprendió la importancia de la unión familiar, el esfuerzo y el cuidado hacia los demás. El 12 de octubre del 2001 contrajo matrimonio con su marido, Nacho, iniciando junto a él un camino de vida marcado por el compromiso, el amor y la dedicación mutua. Fruto de ese matrimonio son sus 3 hijas, 2 mellizas de 21 años y una hija menor de 20. Quienes la conocen destacan en ella su enorme calidad humana, su cercanía y esa capacidad especial para acompañar y sostener a quienes tiene alrededor. Es una mujer serena, generosa y profundamente entregada a su familia, alguien que ha sabido convertir el cuidado de los demás en una verdadera forma de vida. Durante los últimos 11 años su vida ha estado especialmente comprometida con el cuidado de su marido tras una larga enfermedad. Lo ha hecho con una fortaleza admirable, desde la fidelidad, el amor y una entrega silenciosa. En tiempos donde tantas veces predominan la prisa y el individualismo, su ejemplo recuerda el verdadero significado de palabras como familia, compromiso y acompañamiento. Por todo ello, su presencia hoy en esta mesa redonda, organizada en la parroquia de Santa Cruz, aporta no solo experiencia, sino también humanidad, sensibilidad y esperanza. Con emoción les presentamos hoy a esta gran mujer. También nos acompaña don Ángel López Hernández, médico de familia en Cañada Rosal. Don Ángel Hernández, conocido cariñosamente en Cañada Rosal como don Ángel, es todo un referente de la medicina rural en España, con más de 35 años de trayectoria profesional. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Llegó a Cañada Rosal hace más de 3 décadas y desde entonces ha mantenido un vínculo profundo y cercano con sus vecinos. Su figura es especialmente reconocida por una imagen ya inseparable de su persona, la de médico en bicicleta. Durante años ha recorrido las calles del pueblo visitando a sus pacientes sobre 2 ruedas, convirtiéndose en una auténtica seña de identidad de una localidad donde este medio de transporte forma parte de la vida cotidiana. Por su labor va mucho más allá de la atención sanitaria. Para muchos vecinos ha sido también consejero, confidente y apoyo en momentos difíciles, encarnando una manera profundamente humana de entender la medicina. Aunque ya ha alcanzado la edad de jubilación, ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de continuar ejerciendo, movido por el cariño y el compromiso que mantiene con sus pacientes. En 2019 fue distinguido como médico ilustre por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, reconocimiento que puso en valor toda una vida dedicada al servicio de los demás. Además de su faceta médica, es autor del libro El paciente de la sierra mecánica y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo, obra en la que recoge anécdotas reales vividas durante su ejercicio profesional. También desarrolla una intensa labor divulgativa, colaborando con medios de comunicación y compartiendo en redes sociales contenidos relacionados con la salud, la vida saludable y la importancia de la atención primaria. Y por último, a nuestro hermano sacerdote y querido don Manuel Blanco Jiménez, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Écija y administrador parroquial de la parroquia de Villanueva del Rey. Don Manuel es una de las figuras eclesiásticas y sociales más queridas y respetadas de nuestra ciudad. Sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, fue párroco de Benaocaz, su primer destino, La Lantejuela, Isla Redonda, Herrera, parroquia de San Gil, Santiago de Écija y su destino actual como párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, desarrollando desde hace años una intensa labor espiritual, pastoral y social. Su trayectoria ha estado marcada por una profunda cercanía a las personas y por un compromiso constante con los más necesitados, convirtiéndose en un verdadero referente espiritual para numerosos vecinos de la ciudad. Su colaboración
con distintas hermandades y agrupaciones parroquiales ha sido también especialmente significativa. A comienzos de la década de 1990, su ayuda económica y logística resultó decisiva para reanudar las obras de la sede canónica de la Hermandad de la Yedra, contribuyendo además a la restauración del altar mayor y a la adquisición de las campanas de la torre. Al frente de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ha impulsado la vida litúrgica y comunitaria del barrio, fomentando la participación de los fieles y fortaleciendo la dimensión solidaria de la parroquia. Asimismo, ejerce como capellán de las Hijas de María Auxiliadora y las Hermanas de la Cruz, director espiritual de la Hermandad de la Soledad, la agrupación parroquial del Santísimo Cristo de las Penas y la Archicofradía de María Auxiliadora. A lo largo de los años, ha presidido numerosos actos religiosos y cofrades de especial relevancia en la ciudad, entre ellos la bendición de la imagen de la Virgen de la Salud y su posterior designación como patrona de los enfermos trasplantados. Reconocido por su cercanía, disponibilidad y entrega, en el año 2017 recibió la distinción de Ecijano del Año, otorgada por el Ayuntamiento de Écija con el respaldo unánime de las asociaciones vecinales que quisieron reconocer públicamente su permanente disposición a ayudar a las personas y colectivos más vulnerables. Su presencia hoy en esta mesa redonda aporta la visión de quien ha dedicado su vida al acompañamiento espiritual, humano y social de tantas familias. La enfermedad no afecta solo al cuerpo de quien la padece. Entra en la vida del matrimonio, en la familia, en los ritmos cotidianos, en los proyectos y también en el corazón. Don Ángel, ¿cómo afecta una enfermedad grave o prolongada a la vida matrimonial y familiar? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias por invitarme a esta mesa redonda. Y me alegra mucho de que en esta mesa estemos sentados la pastoral de la familia y la pastoral de la salud, porque del tema que hablamos, de cuidar, ¿no?, de amar y cuidar, o de cuidar y amar, pues tiene mucho que ver también la familia, por supuesto. Yo muchas veces cuando pienso en estas cosas, pienso en las personas que he tenido que atender estos años en las que su casa ha entrado una enfermedad, ¿no? Y me llegan a la memoria un montón de ellas, ¿no? Pero bueno, yo supongo que Alicia hablará más del tema, pero yo creo que cuando una enfermedad entra en una familia, lo hace como el tercer invitado, ¿no? Llega allí, la familia está bien, de pronto una noche, de pronto una mañana se levantan, le dan una noticia y entra allí un tercer invitado que es el que maneja los tiempos, maneja la economía, maneja los proyectos, en fin, maneja todo el rol de la familia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se producen una serie de cambios en la familia. Cuando la enfermedad esa entra, pues la familia cambia completamente. Y cambia porque bueno, el que mantenía la familia, a lo mejor ahora tiene que irse al lado de apoyarse al otro, ¿no? Cambia ese rol. El proyecto de futuro que tenían, este verano, el año que viene vamos a ir a la playa, vamos a ir a hacer un viaje, se suspende. El proyecto económico, vamos a comprar un coche, vamos a comprar una casa, vamos a comprar un carrito para el niño, pues se para también. Fijaros lo que supone eso, ¿eh? O sea que se cambia completamente todo. Esa es la principal, el principal hándicap que entra en una casa cuando entra una enfermedad prolongada o grave, ¿no? Por lo tanto, cambian los roles, ¿no? El que mantenía ahora tiene que ser cuidado, por ejemplo, o viceversa. Tienen que apoyarse en el otro y bueno, y además de eso cambian, como he dicho, los proyectos, ¿no? Los proyectos se paran automáticamente. Fijaros qué importante, ¿no? Y las familias pues digamos que se desconfiguran. La configuración que tenían pues se para. Esa configuración de un día para otro se para y todo queda en compás, ¿no? La verdad es que esa familia que
que está ahí, hay uno que ejerce la labor de cuidador, que ya hablaremos después, ¿no? Y otro que es el que tiene que ser cuidado. Y esto que hemos empezado antes de la pastoral de la salud y de la familia, pues resulta que tienen en común una cosa, que es el cuidado. Y el cuidado en la medicina también es amor, ¿no? Y eso es lo que tienen en común esas dos cosas. El cuidado, la humanización de la medicina, el amor, ¿no? Porque al final la filantropía no es más que el amor por la humanidad, el amor por la persona. Usted ha dicho que uno de los cónyuges se convierte en el cuidador principal. ¿Y qué actitudes ayudan a este cónyuge cuidador? Bueno, mira, el cuidador principal es el pilar invisible del hospital, fuera del hospital, o del hospital o del consultorio, fuera del consultorio. Porque fijaros que en la casa donde entra una enfermedad grave, una enfermedad prolongada, pues no tenemos por qué hablar solamente de, por ejemplo, cáncer, ¿no? Podemos hablar también de demencia y cosas así. Son enfermedades que cambian la configuración de la casa. Pues ese cuidador pues es un pilar en el que nos apoyamos los sanitarios, es un pilar invisible. Además es un pilar muy importante, un pilar que si se desmorona, pues resulta que se desmorona todo. Dicen que si cuidamos al cuidador, cuidamos también al enfermo. Hay una similitud de los arcos romanos, ya que estamos en esta iglesia tan bonita, de que, bueno, ahí como si los arcos romanos, sabéis que se forman una especie de bóveda, ¿no?, donde hay una piedra angular que sujeta todo. Si esa piedra se debilita, se desquebraja, todo eso que está apoyando se rompe, se viene abajo. Pues por eso lo principal que podemos ayudar al cuidador es ayudando a ese cuidador, preguntándole. En esto la medicina de familia tiene mucho que decir, porque nosotros nos desplazamos mucho a las casas, hablamos mucho con la familia, nos metemos ahí, y la verdad es que muchas veces tenemos que dejar de tocar al enfermo y volvernos hacia atrás, donde está el cuidador, que siempre se pone, es curioso, pero los cuidadores se ponen siempre a nuestro lado o detrás, nunca se ponen delante, no sé, yo lo he visto siempre así. Y entonces es bueno volvernos y preguntarles al cuidador qué necesitan, qué es lo que necesitan. Porque los cuidadores tienen un problema, que es que tienen sensación de culpa si necesitan. Nosotros le aconsejamos que descanse, le decimos, salta un poquito por las tardes, vete a hacer deporte, vete a relajarte un poquito. Pero claro, ¿qué pasa? Que entra entonces aquí la culpa que tenemos todos, ¿no? De que como mi marido, mi mujer está enfermo, está mal, ¿cómo voy a ir yo? Es que no puedo irme. Entonces sienten esa culpa. Y esa culpa pues la podemos mitigar un poquito haciéndole esa pregunta a nosotros, los médicos de familia, las personas de alrededor, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Entonces él parece que ya se libera un poco, ¿no? Porque comprende que él también tiene que cuidarse, no le tenemos que decir que si no se cuida él, el cuidado pues va a estar mucho peor, el enfermo va a estar mucho peor, ¿no? Y eso se rompe un poquito ese velo que hay entre uno y otro. Y entonces le tenemos que decir además que se liberen, que se despejen un poco, porque ellos además después tienen un montón de síntomas con el tiempo, es lo que se llama el cuidador quemado. Se ponen empiezan a tener síntomas de irritabilidad, de insomnio, incluso de falta de apetito, de cambios intestinales. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos están siempre en situación de alerta. Es como si tuvieran un tigre en su habitación, ¿no? Porque, claro, ellos están pendientes de su cuidado, de su persona, que la quieren, están al lado y están pendientes de él o de ella. ¿Y qué pasa? Que cualquier movimiento, cualquier cosa, pues ya es suficiente para que se despierten, para que tengan esa situación. Y esa situación hace que se segreguen muchas hormonas, adrenalina, cortisol, y eso hace que estén siempre en esa situación de aunque estén cansados, no pueden dormir, porque están siempre en situación de alerta. Y eso hay que rebajarlo un poquito y hay que decirle que se calmen y hay que darle la oportunidad a ellos que se expresen y que se relajen, porque si el cuidador no descansa, al final también lo sufre la persona que hay que cuidar. Por lo tanto, en los matrimonios, la persona que ejerce ese cuidado
es una persona, yo me he quedado asombrado muchas veces de gente que yo conocía en un aspecto de la vida y de pronto cuando tienen que cuidar, dices tú, qué amor tienen que tener esta persona para seguir cuidando a su mujer cuando yo creía que no había tanto amor, ¿no? Y eso viene también el tema de que la enfermedad muchas veces hace sacar actitudes o cualidades que uno creía que no tenía. No sé, pequeños gestos, que no hace falta que sea nada, una declaración de amor ni nada de eso, pequeños gestos, ¿no? Poner la mano en el cuello, cambiar la postura de la almohada, dar un vaso de agua a las 3 de la mañana. Esos son gestos mínimos, gestos pequeñitos, pero que son lo que realmente hacen de ese cuidado que hay amor, ¿verdad? Yo tengo muchos ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que de gente que hace esa cosa, ¿no? Que cambian de pronto su rol en la vida. Bueno, pues el cuidador, ya os digo que es el pilar fundamental de los médicos en las casas. Yo a los cuidadores los trato, intento siempre darle lo mejor. Cuando me llaman los atiendo, aunque vengan sin cita, aunque vengan, que me llamen, que vaya a su casa, voy enseguida, porque ellos son el pilar fundamental mío, o de los médicos, o del hospital, en ese hospital fuera de la sanidad, que es la casa donde entra la enfermedad. Pues bien, ya me ha contestado la pregunta. Detectar el desgaste emocional del cuidador principal, y puede ser eso, ¿no? El cansancio, el agotamiento, la tristeza, el insomnio. Efectivamente. Nosotros lo detectamos, se detecta porque la verdad es que hay una serie de síntomas físicos y síntomas psíquicos, ¿no? Los psíquicos pues son, como he dicho, el insomnio, la irritabilidad, la depresión. Incluso hay uno que es muy importante, que es el aislamiento. La gente se aísla. La gente, con esto de no querer salir y de tener que cuidar todo el día las 24 horas, no tener ayuda, pues tiene ese tipo de síntomas. El aislamiento, que al final lleva a dar una depresión. Hace pocos días atendía yo a un paciente que estaba, que lloraba porque al que cuidaba era una persona que había cambiado mucho y que estaba todo el día llorando, había perdido un poco el sentido cognitivo y entonces pues lo insultaba, decía cosas inadecuadas y yo le decía simplemente que no te preocupes, digo, tú piensas al que cuidas como era antes. Y para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque es importante también que ese cuidador haga cosas que mantenga el amor de la pareja, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen escuchando música de antes, dando un beso, agarrándose la mano, en fin, cosas así que mantenían, cosas que hacían antes. Y hay también síntomas físicos, hay síntomas físicos, como digo, como a lo mejor estreñimiento, diarrea, hay dolor de estómago, hay incluso a veces falta de apetito, y es por ese sistema de alerta que el organismo hace que la persona esté siempre alerta y que esas hormonas, como cuando uno va los toreros, ¿sí? Como un torero va a salir a la plaza, se le entra un pellizco en el estómago, ¿no? Esa secreción de adrenalina y no tiene ni hambre ni nada, se le queda la boca seca, pues así están los cuidadores. Entonces hay que detectarlo pronto, porque si ese cuidador al final se rompe, si los médicos o las personas que están alrededor, los familiares que cuidan también o que están allí y que no cuidan, no se dan cuenta, al final ese cuidador acaba enfermo o acaba mal y también repercute sobre el propio enfermo. O sea, tenemos que cuidar al cuidador para cuidar bien al enfermo. Como vemos, detrás de toda esta historia hay rostros concretos, hay familias concretas, hogares concretos y historias de amor que intentan siempre mantenerse vivas. Aquí tenemos un ejemplo de doña Alicia. A veces pensamos que el amor matrimonial se vive solo en los momentos felices, pero quizá en la fragilidad, donde el amor muestra su verdad más profunda. Doña Alicia, ¿qué sostiene el amor matrimonial en tiempos de enfermedad? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Es un placer estar acompañada de don Manuel y a don Ángel. Yo es la primera vez que hablo en público. Y bueno, yo no pretendo enseñar a nadie, ni porque yo soy una persona, una mujer, una madre y he sido cuidadora hasta hace 2 meses.
porque desgraciadamente mi marido ha fallecido. El amor lo sostiene el amor, está sostenido por el amor. Después, es que venimos de una enfermedad de hace 11 años. Es verdad que en 11 años ha habido muchos procesos, ha habido momentos difíciles, ha habido momentos de aceptación y ha habido momentos en el que ya la enfermedad ha formado parte de nuestra vida. También hay que entender eso, que es que la enfermedad es parte de la vida de todos. No a todo el mundo nos llega, pero bueno, cuando llega hay que entender que es parte de la vida, que todo en la vida no es felicidad o fácil, o que sea un camino fácil y recto. En la vida tenemos curvas. Y a mí otra cosa que me ha ayudado, que es que yo creo que los creyentes lo tenemos de nuestro lado, es que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Entonces, a mí, a mi marido y a mis hijas, eso nos ha facilitado mucho el camino. Y bueno, y otra cosa que se pone mucho de manifiesto cuando llega la enfermedad en tu casa a uno de los cónyuges, bueno, el sacramento que nos prometimos, que nos profesamos en nuestro día, en la salud y en la enfermedad, pues ahí está. Entonces se tiene que hacer muy latente eso y tiene que estar claro. Después, bueno, en mi casa hemos tenido a un paciente muy bueno que nos lo ha puesto muy fácil, lo ha hecho muy fácil. En mi casa siempre se ha respirado amor y se ha seguido respirando amor durante todo este tiempo. Y lo sostiene, pues lo sostiene eso, lo sostiene en que tú ves a la persona a la que quieres, a tu compañero de vida, a tu persona a la que estás compartiendo su vida, a la que te ha ayudado, a la que te ayuda, a la que el padre de tus hijos ahora está mal. Entonces tú lo ves, pues ahora es cuando de verdad te necesita. Ahora es, entonces, y cuando vienen esos momentos así difíciles y ese cansancio y esos miedos y esa incertidumbre, ¿cómo vivirlo sin perder la esperanza? Es que es lo que yo estoy diciendo, esto ha sido un proceso muy largo y tú te tienes que agarrar a algo. La esperanza, yo he vivido la esperanza o he visto la esperanza no como porque esperanza de que esto se fuera, que Nacho fuera que su enfermedad fuera a desaparecer, eso no existe. Yo la esperanza la he vivido como que todo dentro de que va a ir bien y va a ir bien. Yo la esperanza me la he agarrado mucho a mi fe, ¿no? Yo creo que a lo mejor, no sé, pero yo creo que la fe y la esperanza van muy unidas, no lo sé. Usted como párroco, si eso es una barbaridad lo que yo estoy diciendo o no, pero nosotros siempre nuestra esperanza era que todo fuera bien, que todo fuera llevadero, que todo fluyera bien. Es verdad que ha habido momentos de miedo, al principio hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, pero bueno, te vas familiarizando, es que poco a poco es como ha dicho don Ángel, es que al final la enfermedad forma parte de tu vida y de la familia, es uno más en la familia. Hay que aceptarla, hay que mirarla de cara y además saber perfectamente qué es lo que hay y qué es lo que va a conllevar esa enfermedad y tirar para adelante. Es muy importante la unión tanto de yo como cuidadora y por mi parte Nacho, que era el enfermo. Él siempre es verdad que no lo ha puesto muy fácil, también ha tenido sus momentos de caída, pero bueno,
yo no solo he sostenido a Nacho, que sí es verdad que lo he tenido que sostener, y en los últimos tiempos yo he sido la que de verdad he tenido que estar ahí, pero es que Nacho a mí también me veía caer y también él tenía esa capacidad como para decir que esto hay que tirar para adelante y tenemos que tirar para adelante. Fue una enfermedad que desde el principio sabía que ha sido larga y gracias a Dios que ha sido muy larga y que ojalá hubiese seguido, pero bueno, ya no pudo ser más. Pero han sido años que yo ya lo decía estando todavía Nacho enfermo y vivo, y además en una situación más, que nosotros hemos sido una familia muy feliz, hemos sido muy felices viviendo con la enfermedad. Porque es verdad que los planes esos que tiene de vacaciones, de grandes proyectos, Nacho era, cuando empezó con su enfermedad, una persona muy joven, era un tío súper ambicioso, muy trabajador, él tenía muchos proyectos, ya había muchos proyectos en mi casa, mi casa era siempre hemos sido muy trabajadores, había muchos proyectos, pero bueno, pues ya está, se fueron poco a poco diluyendo, apagando y se fue aprendiendo a vivir. Y hemos vivido muy bien y muy felices, y yo creo que muy contentos. En mi casa ha habido siempre alegría, mucha alegría. Había momentos de tristeza, pero eso se acababa. Es verdad que hay momentos de que te caes y dices, pero el día siguiente, Dios mío, capacidad, y lo que le pedimos a Dios, Dios nos lo da. Yo siempre le he pedido a Dios capacidad, pero siempre, yo estoy hablando no de ahora con la enfermedad de Nacho, yo siempre en mi vida haya tenido a Dios más cerca o yo haya estado más cerca de Dios o más lejos de Dios, no sé por qué, porque yo creo que es que me hacía falta, yo pedía capacidad a Dios. Y entonces ahora me he dado cuenta que por eso pedía la capacidad, porque es que Dios me tenía que dar la capacidad para llegar a donde hemos llegado y donde hemos estado. Antes habló don Ángel de gestos sencillos que ayudan a mantener el amor en el matrimonio. ¿Usted sí. nos puede dar algunos ejemplos? Bueno, eso, el despertar cada día es con una sonrisa, con un buenos días, vida, venga, vamos adelante, vamos a darle gracias a Dios por otro día más, un gracias, un te quiero, muchos besos, muchos abrazos, un gracias, un por favor, un qué bien lo haces, qué bien lo estás haciendo, qué campeón eres. Y él también me lo decía a mí, qué bien lo haces, muchas gracias. Eres una luchadora, porque yo también caía y él era consciente y decía, no, venga, vamos, que podemos, nos agarrábamos. Yo me siento muy afortunada. Yo he tenido un enfermo que me lo ha hecho muy fácil. No lo hemos hecho fácil. Entre los dos, al final, hemos aprendido que remar en la misma dirección era donde nos iba a llevar a vivir la vida que hemos vivido. ¿Qué aprende una familia cuando sus miembros atraviesan juntos el sufrimiento, Alicia? Pues muchas cosas, se aprenden muchas cosas. Se aprende que el individualismo desaparece, que cuando todos nos unimos hay mucha más fuerza, hay mucha más unión. Ahí hay una de mis hijas que ha llegado ahora. El respeto, el respetarnos, nuestros tiempos, la empatía hacia sobre todo al paciente, pero la empatía entre unos y otros. Todo el mundo nos llevábamos, no teníamos el mismo proceso. Un día lo vivía, te levantabas mal, pues bueno, teníamos que estar para el otro. Se aprende a vivir de verdad en familia. El individualismo desaparece, debe desaparecer. El egoísmo, para nada. No hay que pensar en uno solo, hay que pensar ni siquiera tampoco solo en el enfermo, tenemos que pensar en todo, en lo que somos. Y pensar
que esto no va a ser el final, que la vida va a continuar, que la vida sigue y que no hay mal que 100 años dure. Y que es verdad que es una etapa y que todos tenemos que sacrificarnos, pero que si estamos juntos el sacrificio no es tan grande porque en realidad estamos viviendo nuestro amor, En mi casa eran risas, eran bailes, eran canciones, era hacer sentir no solo bien a Nacho, que por supuesto lo hacíamos para hacerlo sentir bien a él, pero que en realidad también repercutía en nosotros. No hay que ser egoísta. Yo lo único que veo es que el egoísmo lo tenemos, la persona la tenemos que dejar aparcada. Yo como persona yo pensé que yo no tenía que, sí, mirar por mí, porque hay que mirar, pero nuestra vida ahora mismo había que centrarla en la enfermedad. En este caso le había tocado a Nacho, pues, pero había que centrarse ahí. No hay que centrarla tampoco en una persona. Ha llegado la enfermedad en casa y hay que luchar contra eso, y hay que unirse contra eso, y hay que hacerlo llevar de la mejor manera. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido todas. Mi casa es, no hemos tenido nunca problemas de unión, pero ahora mismo creo que estamos muy unidas y nos ha unido mucho más la enfermedad, que al final es Nacho el que nos ha unido, que creo que nos va a mantener unidas. ¿Y qué hay que hacer para proteger a los hijos y para ayudarles a comprender lo que sucede en la familia? Más que proteger, yo creo que hay que acompañar. Estoy hablando de un proceso de 11 años. Entonces, hace 11 años mis hijas tenían 10 años, 9 años, entonces ese momento hubo que contárselo y explicárselo de una manera muy distinta después con el transcurso de los años. Fue una cosa que además hablamos Nacho y yo, que había que ir por la verdad por delante porque el proceso iba a ser un proceso largo y que al final los niños no son tontos. Y entonces, en cuanto pudimos, hablamos con ella, pero con mucha normalidad. Y después ya no es proteger, por supuesto cuidar, hay que acompañar. Y otra cosa es, por lo menos a mí me ha servido mucho, tú tienes que dar ejemplo. Tú no puedes decir a tu hija, aquí no pasa nada, esto no pasa nada, aquí papá se va a poner bien, esto no hay ningún problema, y tú además ahora estás por las esquinas llorando, o enfadada, o irascible, o preocupada todo el día. Entonces, pues, nosotros siempre creo, eso sería una pregunta además que también habría que preguntarle a los hijos, pero yo creo que a nosotros lo que nos ha ayudado es el ejemplo. Nosotros se decidió en un momento dado, es verdad que se han pasado muchos años, coger el toro por los cuernos y decir, esta es nuestra vida y esta vida vamos a vivirla como eso, es un compañero más, es uno más de la familia y a tirar para adelante. Y vivir el día a día, pues, como nos vengan dadas. Cuando venían dadas mejores, pues disfrutarlas, cuando venían dadas peores, pues aceptarlas y vivirlas, pero con alegría, sin quejas, porque la queja al final, la queja no te ayuda a avanzar. La queja te hace, vale, hoy estás mal, hoy estás cansado, pero mañana es otro día. Hoy nos acostamos y mañana va otro día. Y ese día hay que levantarse con nuevas esperanzas, con nueva alegría y con nueva ilusión. Y eso es lo que hay que darle a los hijos, ese ejemplo. ¿Qué frutos espirituales, en tu caso, puedes dejar esta etapa de dolor en la familia? Ahora mismo en mi casa hay mucho amor a Dios, mucho agradecimiento a Dios.
somos, bueno, ya somos 4. De las 4 que quedan en esta familia, 3 estamos a full con el Señor, y hay una que no, que rezamos por ella porque le llegará. Pero bueno, le estamos dando ejemplos, ¿no? Y hemos sido muy, 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 muy conscientes de que Dios ha estado con nosotros, que el Señor nos ha educado, que espiritualmente nos ha ayudado mucho y nos ha dado mucha paz, nos ha dado mucha tranquilidad, porque también llega un momento en que tú, si eres creyente, o en mi caso, es verdad que tú no puedes controlarlo todo. Hay parte que lo tiene que hacer la medicina, hay parte que es que por mucho que tú quieras cuidar, por mucho que tú quieras atender, por mucho que tú te quieras adelantar, hay cosas que no pueden. Y para mí fue un relax cuando yo de verdad, porque leemos, vamos a misa, escuchamos, oímos, que Dios está con nosotros, que Él nos ayuda. Es que, bueno, tengo muchas, pero ahora mismo se me acaban de ir. Pero a mí lo que me quedó claro es que cuando yo fui capaz de decirle a Dios, ocúpate tú de todo. Además hay una canción que a mí me llena mucho y yo la oía, la escuchaba, pero de verdad cuando me llegó que me dijo, y yo dije, pues sí, ocúpate tú ya. A partir de ahora ocúpate tú de todo. Yo me voy a ocupar de lo mío y tú te tienes que ocupar de lo tuyo. Para mí fue una liberación. Para mis hijas creo que también llegó un momento en que eso lo entendieron. Y que siempre es verdad que nosotros venga, en las manos de Dios, vamos a ponernos, sí, pero de verdad tienes que llegar a entenderlo. Y cuando llegó esa liberación, fue un descanso, que ahí fue de verdad cuando tú descansas, porque tú duermes. Yo es verdad que dormía, descansaba, porque Nacho, es que hemos tenido mucha suerte, ha sido un paciente tan bueno, tan bueno, tan bueno. Entonces no nos ha dado entonces descansábamos. Es verdad que cuando llegaba el silencio de la noche, esa paz, venga, Dios mío, otro día más, gracias, levantar. Pero cuando yo dije, ocúpate tú de todo a partir de ahora, eso fue un regalo. Y conforme además fue avanzando la enfermedad en los últimos meses, ver a Nacho era, yo qué sé, en mi casa se notaba tanta paz, tanto amor. Dios estaba con nosotros, estaba tan presente. Y después otra cosa que también es que querer luchar contra, que con yo Nacho también lo hablamos, también yo decía, deja de cargar con la cruz, vamos a abrazarla. Que además don José Antonio le decía mucho, abrazarla, y es verdad. Entonces espiritualmente, mucho. Los cristianos no tenemos respuestas fáciles al sufrimiento, pero sí que tenemos a Dios que nunca nos abandona y que así el dolor puede vivirse de forma diferente. Don Manuel, ¿cómo puede la fe iluminar el dolor vivido en el matrimonio? Bueno, pues lo que nos ha dicho la parienta no está mal, está fabuosamente. Francisco, otra vez que me ocurra, que va a ser muy difícil, nombra mi primer pueblo, Benaocaz. ¿No ha dicho ninguno? Ah, Benaocaz, porque he dicho 500 habitantes, sin agua, sin luz, la necesidad de tener que hacer un cubo y después la mamá tirarla, a donde tiraba todo el mundo. Todo eso, 5 años. Y viene el cardenal, bueno, Monreal, y dice, ¿aquí te he mandado? Digo, aquí, pues sigue, que tú la estás viendo muy bien. Bueno, y ahí quedamos ya la historia. Yo nunca he querido algo grande. Tú eres testigo de que yo siempre he renunciado, quiere Santiago por nada del mundo, por nada del mundo quiere Santiago. Por fin caí donde me gustaba, que era acercarme, y me gusta. Pues bien, yo no solamente puedo hacer es hablarte de la fe, y de una forma más clara o de lo que estamos acostumbrados a decir o pronunciar. ¿Cómo puede la fe iluminar el dolor vivido en el matrimonio? En este caso en el vuestro, en los que estamos aquí presentes o los otros. Mire, cuando en el matrimonio aparece una enfermedad, el dolor cambia mucho.
hay miedo. Tú esto lo habrás visto en tu vida. Hay cansancio. Hay impotencia. Y a veces también hay soledad. Yo sé lo que es la soledad. Incluso estando en pareja. Yo no he estado en pareja nunca, no vaya a interpretar las cosas. Y ya no. De modo que si escucháis cualquier cosa, no, ya no. Mirando a Jesucristo, muchos encuentran consuelo en la idea de que Dios no es ajeno al sufrimiento, sino que lo conoce desde dentro. Eso ayuda a no sentirse tan solo en el que se está viviendo. Tú lo has vivido. En algo más cotidiano, la fe puede ayudar así, a aceptar lo que no se puede controlar. La enfermedad rompe planes. La fe puede ayudarte a soltar un poco esa lucha constante por la que nos pasa esto y enfocarte más en cómo lo viviremos juntos. También lo había hecho. Segundo, acudir a cuidar el amor en lo pequeño. No hace falta tanto cuidar el amor en lo pequeño, las cosas pequeñas. Cuando hay enfermedad, el amor se vuelve muy concreto. Acompañar a una cita médica, tener paciencia, estar presente en un mal día. La fe ayuda a ver esos gestos como algo valioso, no como una carga de sinsentido. Y ahora tengo que ir a llevar a la vecina. No. A sostenerse cuando uno ya no puede más. La fe nos ayuda a sostenernos. Cuando ya no podemos más, nos ayuda la fe. Hay momentos de agotamiento real. Rezar, aunque sea con pocas palabras, o simplemente decir, no puedo más, desde dentro puede ser una forma de descargar y seguir adelante. A no perder la ternura, tú también lo has visto. A no perder la ternura. La enfermedad puede endurecer las relaciones, estrés, discusiones, frustración. La fe recuerda que el otro no es el problema, sino alguien que sufre contigo. ¿Cómo cambiaría esto y los matrimonios en este sentido? 5. Encontrar sentido, aunque no haya respuestas claras. No siempre hay una explicación al dolor, pero la fe puede abrir una pequeña puerta a pensar que incluso en medio de esto puede crecer algo, más unión, más profundidad, más humanidad, más te quiero. ¿Sí, Gwen? Sí, perfecto. Vale. Pues gracias por darme sentido, ¿no? Sí, sí. Tiene todo mucho. Y algo muy importante. La fe no sustituye la ayuda médica, no la sustituye, ni el apoyo emocional. Pedir ayuda, repartirse las cargas y hablar de lo que duele también es parte de cuidar el matrimonio. Y la pregunta es, ¿y cómo puede la fe iluminar el dolor vivido en el matrimonio? La fe no elimina el dolor. Por lo tanto, si estás sufriendo, no te vuelvas ateo, que no te lo va a quitar. Pero sí lo transforma profundamente. Le da sentido, lo acompaña y lo integra en una historia de amor más grande. Desde la teología y el magisterio de la Iglesia se puede identificar varias formas concretas
en que la fe ilumina el sufrimiento vivido en el matrimonio. La fe da sentido al sufrimiento. Da sentido a la fe. El dolor por sí mismo puede parecer absurdo o injusto. Sin embargo, la fe cristiana lo interpreta a la luz de Cristo. En la cruz, el sufrimiento, de ser un sinsentido, se convierte en un lugar de encuentro con Dios. San Juan Pablo II enseña que el sufrimiento humano participa del misterio de la redención. Esto significa que el dolor vivido en el matrimonio no es inútil, y no podría haber hablado mucho más de eso, sino que puede tener un valor profundamente cuando se vive unido a Cristo. Y eso es verdad, que ahí está unido a Cristo. Lo habéis conseguido. El sufrimiento compartido no destruye. Están unidos todavía, no están todos unidos. Une, no destruye. Sino parte. El sufrimiento no destruye el amor, sino que puede purificarlo. El dolor no es el final de la historia, sino parte del camino hacia una plenitud mayor. Tenemos que cogerlo, aceptarlo. No seas tonto, no te amargues. Si está ahí, tarde o temprano llega. La fortaleza conyugal. La fortaleza, el amor conyugal. En momentos de la enfermedad o dificultad, el amor puede verse probado. La fe actúa como sostén interior, ayudando a los esposos a permanecer fieles cuando la fuerza humana parece insuficiente. El sacramento del matrimonio no es solo un compromiso humano, sino una fuerte gracia. Esa gracia permite amar cuando es difícil, cuidar sin esperar recompensa, permanecer fiel incluso en medio del desgaste. ¿Y tú lo has hecho? Como recuerda el Papa Francisco en Amor y Leticia, el amor verdadero crece en las crisis si viven desde la fe. La fe se abre a la esperanza. El dolor tiende a encerrar a las personas en el presente, en la angustia o en el miedo. La fe, en cambio, abre una perspectiva más amplia, la esperanza cristiana, que debemos descubrirla y poco a poco nos hará haciendo mejores. Perdóname que le interrumpa. Eso es lo de la fe, eso, lo de la esperanza, cuando que es una pregunta que habéis hecho, ¿no? Que sostiene la esperanza, ¿no? Y yo le preguntaba, es que la esperanza la sostiene la fe, ¿no? O la fe sostiene la esperanza. Se de la mano. Van de la mano, ¿no? Eso es que yo lo quería entender así, digo, es que yo creo que la esperanza va de mano de la fe o de la fe. Éramos el uno para el otro, chiquilla, pero Dios nos fue por bueno, por caminos distintos, ¿estamos de acuerdo? Gracias. Sí, pero... La fe, en cambio, abre una perspectiva más amplia, la esperanza cristiana. Esta esperanza no es optimismo superficial, sino la certeza de que Dios no abandona. El sufrimiento no tiene la última palabra. La vida tiene destino de plenitud en Dios. En el matrimonio, esto ayuda a los esposos a no desesperar ante situaciones prolongadas, enfermedad, crisis, etcétera, etcétera. Sostenerse mutuamente con confianza. Y eso lo tenemos que hacer constantemente. Y la fe humaniza el sufrimiento, lo hace humano. Sin la fe, el dolor puede endurecer el corazón o generar aislamiento. Con fe, el sufrimiento puede convertirse en una experiencia que humaniza y abre al otro. En el matrimonio,
Esto se traduce en mayor sensibilidad hacia el cónyuge, capacidad de empatía y compasión, crecimiento de ternura y cuidado. El dolor compartido ilumina por la fe. Puede hacer que el amor sea más auténtico, menos idealizado y más real. Y la fe introduce la dimensión de la cruz como camino de amor. En la espiritualidad cristiana, la cruz no es solo un sufrimiento sin amor, llevado hasta el extremo. Cuando los esposos viven el dolor, desde esta perspectiva, su entrega adquiere un valor profundo. Cuidar al cónyuge enfermo, permanecer fiel en la dificultad, sostener al otro en la debilidad, todo eso se convierte en una forma concreta de vivir el Evangelio. Así el matrimonio se transforma en un espacio de santificación, se transforma en un testimonio visible del amor de Dios, en una participación en el amor de Cristo por la Iglesia. La fe se alimenta en los sacramentos y la oración. No hay otro modo. La fe no es solo una idea, sino una realidad viva que se fortalece en medios concretos. La Eucaristía, que da fuerza para amar. La reconciliación, que sana heridas. La unción de los enfermos, que consuela y fortalece. La oración en comunión, que une a los esposos en Dios. En estos medios permiten que el matrimonio no enfrente el dolor solo, sino acompañado por la gracia. Y concluyo. La fe ilumina el dolor en el matrimonio porque lo transforma desde dentro. Lo ilumina, pero le da sentido, no es absurdo. Dirección es un camino de amor. Esperanza no es definitivo. Cuando los esposos viven el sufrimiento desde la fe, el matrimonio se convierte en un signo profundo de amor de Dios. Convierte en un amor que permanece, sostiene y da vida incluso en medio del dolor. Por ahora he terminado. Muchas gracias, don Manuel. Pues una de las experiencias más delicadas es acompañar al final de la vida. Don Ángel, ¿cómo acompañar humanamente desde la medicina cuando no se puede curar? Pues mira, perdón. Sí, ahora cuando está hablando Manuel, que decía que la medicina no sustituye, o la fe no sustituye a la medicina, es verdad, pero yo la experiencia que tengo, y muchas veces hablo con don Fernando y le digo, don Fernando, yo veo que esta familia va a sufrir menos porque tiene más fe, ¿no? Y es verdad, yo estos años me he dado cuenta de que la gente, cuando tiene más fe durante la enfermedad, durante cualquier enfermedad y sobre todo cuando entra en una casa, lo llevan mejor, son más felices. Este es el ejemplo, ¿no? Son más felices. Eso lo vivo yo día a día, ¿no? No quiere decir que otras personas, pero estamos aquí y tenemos que hablar de esa fe a Dios, ¿no? Si estuviéramos en otro foro, hablaríamos de espiritualidad, yo siempre lo digo, que es lo mismo, pero bueno, cada uno aquí lo vamos a llamar como es, ¿no? Y bueno, la forma, fíjate que los médicos estamos acostumbrados o estamos formados para curar. Nosotros diagnosticamos, escuchamos y también tratamos. Cuando no tenemos nada que hacer, cuando la enfermedad llega a un límite, ¿qué hacemos? Eso es un dilema bastante importante en la medicina. Muchos médicos no sabemos muchas veces parar, no sabemos qué hacer después, ¿no? Y bueno, y esto es un lema antiguo de la medicina, ya lo decía Hipócrates, ¿no? Cuando la medicina ya no puede curar, pues tienes que aliviar, tienes que acompañar, tienes que, ¿de acuerdo? Y eso es lo que debemos hacer. Nosotros, cuando ya no podemos curar, lo que tenemos que acompañar.
tenemos que aliviar al enfermo, tenemos que estar presentes en sus necesidades. Tenemos que estar ahí para ayudarles, para acompañarlos, porque la medicina, yo creo que esta parte porque hoy día con tanta inteligencia artificial, fijaros, cualquiera se mete en la inteligencia artificial y puede diagnosticarse, ¿no?, algunas cosas, ¿no? Pero en cambio, la parte de la humanidad, la parte humana de la medicina, eso no lo va a sustituir nunca ninguna inteligencia artificial. La parte humana. Y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer cuando ya la medicina no puede curar. Y es la parte más importante y además la parte más difícil. No todo el mundo es capaz, o no tiene, no sé, quizás con el tiempo se aprenda. Yo se lo digo a mi hija que está empezando ahora medicina. Ella está muy ilusionada con, tengo un paciente que tiene tal, tiene cual. Pero yo digo siempre, bueno, también no me has hablado de ningún paciente que se haya muerto, que lo haya acompañado durante... Porque esa parte es muy difícil. Esa parte no nos la enseñan en las facultades, no nos lo dicen, no lo enseñan. Entonces, esa parte es muy importante. Acompañar, aliviar los síntomas, aliviar el dolor, la empatía, el estar siempre ahí disponible para las personas, ¿no? Yo a mis pacientes les dejo mi teléfono. Cuando ya están en cuidados paliativos, están en los últimos días, les dejo mi teléfono. Me mandan un WhatsApp, que ahora estaba mirando que tengo uno ahí pendiente de una persona que he visto hoy. Y fijaros que hay que estar presentes y sobre todo hay que acompañar, hay que aliviar los síntomas y hay que acompañar durante todo el proceso. Eso es lo más importante que debemos hacer los médicos cuando ya no podemos curar. Habla usted del teléfono. ¿Es importante la comunicación entre médico, paciente, familia? ¿Qué importancia le da? Pues mira, la comunicación médico, paciente, familia, médico, familia en este caso, es muy importante. Es como un fármaco, es el mejor fármaco que hay en ese momento, pero sin efectos secundarios. No tiene efectos secundarios, como cualquier fármaco. Y hay una cosa que es un poco polémico, porque muchas familias cuando se lo decimos no están de acuerdo, pero es una cosa que se llama la conspiración del silencio. ¿Y qué es la conspiración del silencio? La conspiración del silencio no es más que infantilizar al paciente, es ocultarle todos los datos al paciente, como si él no tuviera nada que decir en ese proceso, que además eso sí tiene un efecto secundario, que es que el propio paciente, que no es tonto, que sabe lo que tiene, porque lo está sintiendo, lo está notando, pues también no se queja poco, no dice nada, para no entristecer a la familia, ¿no? Entonces, ahí sí hay un efecto secundario. Entonces, la conspiración de silencio, hoy día hay mucha polémica en ello, porque muchas personas no quieran, y muchos médicos tampoco lo hacen, lo hacemos, yo también a veces, de decirle a los pacientes realmente lo que tienen, ¿no? Lo que tienen y cuánto duran. Yo recuerdo un caso que Lola, mi mujer, lo conoce perfectamente. Todavía a mí se me salta un poco, eso fue hace muchos años, se me salta un poco la voz, ¿no? Y es que estaba en una casa con un paciente que estaba en sus últimos días. Y estaba su niña pequeñita, de 3 años, y su hijo un poco mayor. Y me preguntaba a la mujer que cuántos días le quedaban a su esposo. Y yo, que iba a verlo casi todos los días, bueno, y él sabía perfectamente cuánto le quedaban, porque él tenía una idea de ir a la playa. Quería ir a la playa, fijaros. Y él sabía lo que tenía, lo habíamos hablado, lo habíamos dicho, pero ella siempre me preguntaba a mí que cuánto le quedaba. Yo siempre decía que yo no era el jefe de eso, que el jefe de eso estaba arriba. Yo siempre cuando me preguntan cuánto me queda, les digo, mira usted, yo no soy el jefe de eso, yo le puedo decir como con ciencia, con un poco de ciencia, el pronóstico, pero yo no, en eso no decido yo, en eso hay una persona por encima de todos que es el que decide cuándo nos quedamos. Bueno, pues esta mujer me preguntó aquello delante de su marido, delante de su niño, y cuando yo empezaba, y no supe lo que decir, me quedé, bueno, al final me salieron las palabras y le dije, bueno, te quedan días, porque no es difícil saberlo, ¿no? Y me acuerdo todavía que aquella mujer cogía a sus niños aquel día y a su marido y se los llevó a la playa, ¿no? Y resulta que, bueno, allí en la playa directamente se tuvieron que ir al hospital y fallecieron. Fijaros qué importante es no tener una conspiración del silencio. Hablar con las personas, explicar lo que tienen, no esconder el tac allí, no esconder eso. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, que no quieren que le digan al paciente los resultados de las cosas, no quieren que le digamos las cosas, pero es verdad que ten en cuenta que esa familia
tiene que tomar decisiones después, ¿no? Y tiene que decir cosas. Entonces hay que decir las cosas, no infantilizar, porque la persona sabe perfectamente lo que está y ahí se producen una serie de cosas que no podemos. Y nosotros lo que tenemos que estar es ahí siempre intentando comunicar, y también es una cosa muy importante, aparte de esa conspiración del silencio que no se va a hacer, que es una cosa que es lo contrario, que se llama verdad compasiva. Tú tienes que decir la verdad con compasión. Que se pueden decir las cosas muy bien, puedes decir las cosas compasivamente. Es muchas veces más importante, leí una vez una frase que decía que era más importante una verdad compasiva que una mentira esperanzadora. Fijaros qué frase más bonita, ¿no? Tú puedes decir, no, está bien la cosa, no se preocupe usted, esto le queda. Y también es importante que los médicos pues escuchemos, la tercera cosa, escuchemos los silencios. Hay veces que los familiares, el paciente, no quiere preguntar, no como aquella mujer me preguntó a mí aquel día, no quiere preguntar porque tienen miedo, porque tienen... Entonces nosotros tenemos que a veces escuchar los silencios. Tenemos que escuchar a esos pacientes que nos dicen qué es lo que quieren sin que lo hablen, ¿no? Esas son las tres cosas en las que la comunicación en estos casos es importante. ¿Cómo acompañar en esa fase final de la vida con dignidad y cercanía? Sí, bueno, las fases finales de la vida son fases duras que las familias las duran a veces, como ya he dicho, con liberación, ¿no? Porque saben que va a llegar al final, si se ha hablado todo bien, si todo se ha dicho en todo momento. Entonces, nosotros tenemos que acompañar eso con humanidad, con amor, estando presente, preguntando al cuidador qué necesita, preguntando al paciente y sobre todo eso informando y dando palabras de aliento, pero veraces, diciéndole, oye, aquí estamos. Porque es muy importante al final, cuando alguien se despide, es muy importante que sepa y que haga las cosas que tiene que hacer. Fijaros ahí, yo me he encontrado, no sé si me puede corregir Alicia, yo las veces que me he encontrado cuando alguien se ha despedido conscientemente porque se iba, y hay 4 palabras que son las que más han dicho en la despedida. Y eso el que no conoce su pronóstico, pues no lo sabe. ¿Y cuáles son esas palabras? Pues son perdón, la otra es te perdono, la otra es gracias y la última te quiero. Fijaros las 4 palabras tan importantes que he dicho, gracias, perdón, te perdono y te quiero. Son las 4 palabras más importantes que una persona dice cuando se despide de alguien, ¿no? Cuando se despide conscientemente, porque sabe que se va a ir. ¿Y qué podemos hacer? Pues facilitarle también los espacios, esos espacios para rezar, esos espacios para estar unidos, para darse un beso, porque no tenemos que estar ahí todo el día, los niños, la familia, la pareja. La pareja no ha perdido, el enfermo no pierde su dignidad porque está enfermo. El enfermo sigue siendo una persona. Tenemos que tratarlo con respeto, nada de llegar allí, sino que tenemos que tratarlo con respeto, darle a la familia los espacios necesarios, darle su espacio de relación, de conversaciones, de amor, de rezos, en este caso de rezos, de rezar también. Y bueno, y la verdad es que yo creo que con esos espacios que le damos, además la persona se va relajando y va entrando en una fase de relajación que al final llegará feliz a esa fase, ¿no? Si estamos todo el día entrando, pero ¿qué día? Vamos ahí, vamos a hacer. No, es una persona que está en los últimos días, debe estar en un espacio con una luz tenue, sin mucho ruido, etcétera, para que realmente se pueda despejar, ¿no? Porque hay veces, yo he encontrado veces que están agonizando las personas y entramos allí con alguna noticia y otra vez empiezan a respirar, parecía que iba a llegar su final y de pronto empiezan a respirar porque se activan, son personas, son normales, se activan. Pero es que además, fíjate tú, Cintia, que esto no acaba ahí, cuando una persona se muere, ¿no? Después te queda el cuidador. Los cuidadores, cuando han estado mucho tiempo cuidando, bueno, al final, pues, algunos acaban muy mal, porque no han tenido esta conspiración del silencio, se han deprimido, se quedan vacíos, parece que algo les falta, ¿no? Pero claro, en esto de la fe, cuando hay fe, es verdad que ocurre menos. Pero una persona que ha cuidado muchos años a un paciente y al final muere, porque queda una persona vacía, ¿no? Entonces hay que acompañarlos en el duelo. Y ese duelo, al final, pues,
es lo que hace que la persona se sienta bien. Porque al final, cuando tú no le dices nada, la persona murió así de pronto, sin haber hablado del tema, pues se queda después un vacío. Pues nosotros por eso tenemos que acompañar también al cuidador, tenemos que hacer el duelo. Esta chica que os contaba antes, que me decía a mí, fíjate con todo lo que pasó, que se tuvo que llevar a la playa, estuve ahí un día, tuve que irse al hospital, y en el hospital murió, me llamó a mí desde la playa para que le enviara un mórfico y tal. Pasó muy mal, pero en cambio después se sintió muy bien. Se sintió muy bien, ¿por qué? Porque hizo todo lo que tenía que hacer, lo habían hablado todo, habían cumplido su sueño, a pesar de que eran los últimos días. Hoy hemos escuchado que el sufrimiento no desaparece por tener fe, pero también que el amor puede hacerse más verdadero, más entregado y más profundo incluso en medio del dolor. Quizá una de las enseñanzas más hermosas de esta tarde es que cuidar también es amar y que nadie debería atravesar la enfermedad en soledad, ni los enfermos, ni los matrimonios, ni la familia. Pues muchas gracias a nuestros invitados por su testimonio y a todos vosotros por vuestra escucha. Ahora, para finalizar, le vamos a rezar a la Virgen del Valle por habernos permitido estar aquí esta tarde y disfrutar de la compañía, las palabras y el testimonio de estas tres personas tan amables. Terminamos todos con la oración que tenemos de la Virgen del Valle en el asiento. La hacemos todos juntos. Virgen del Valle, Madre y Patrona de Écija, te damos gracias por haber acompañado este tiempo compartido, por la palabra escuchada y por la esperanza que ha brotado en nuestros corazones. Tú que estuviste al pie de la cruz y conoces el dolor de los que aman, cubre con tu manto a nuestras familias, mira con ternura a los enfermos y sostén cada día sin descanso. Enséñanos a tener tu mismo corazón, atento, fiel y lleno de consuelo. Haznos servidores cercanos de los que sufren y testigos que el amor de tu Hijo es más fuerte que todo dolor. Amén. Nuestra Señora del Valle ruega por nosotros. Vamos a hacer una foto.